Adolf Hitler, líder del partido nazi, no solo acabó con millones de vidas, sino que cometió actos tan atroces que alteraron toda la estructura social, económica y cultural para siempre. Pero no solo se quedó ahí. Si fueras un judío alemán durante la época nazi en la Segunda Guerra Mundial, tendrías 9 de cada 10 posibilidades de morir. En esa época, si cualquier alemán del régimen te veía haciendo inocentemente tus tareas cotidianas, en cuestión de minutos podrías ser la siguiente víctima del régimen nazi. Hitler gobernó Alemania como líder totalitario desde 1933 hasta 1945 y fue el responsable de provocar la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia en el 39. La idea de Hitler era establecer un régimen totalitario basado en la pureza racial y por supuesto es conocido por haber cometido lo que muchos catalogan como el acto más atroz y sangriento de la historia, el Holocausto, lo que llevó al genocidio de 6 millones de judíos, incluidos el pueblo romaní, personas con discapacidades y disidentes políticos. Aunque algunos lo defienden gracias a los avances en medicina que se dieron gracias a él, su expansionismo agresivo y militarismo causaron una devastación generalizada y una enorme pérdida de vidas en toda Europa. Del mismo modo, Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, implementó políticas represivas y llevó a cabo purgas que también causaron millones de muertes y un profundo impacto en la historia del siglo XX. Creó un sistema totalitario marcado por grandes masacres, colectivización forzada de tierras y una represión severa. Millones de personas padecieron ejecuciones, encarcelamientos y hambrunas como resultado de sus políticas represivas, especialmente durante la Gran Purga y la hambruna en Ucrania. Se estima que sus acciones provocaron la muerte de alrededor de 20 millones de personas. Mao Zedong fue aún más allá. Fue el padre fundador de la República Popular China. Lideró el país desde 1949 hasta su muerte en el 76. Sus ambiciosas políticas para él tenían un trasfondo positivo. Por ejemplo, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural tenían como objetivo transformar rápidamente a China en una sociedad socialista, erradicar la pobreza y el feudalismo y distribuir las riquezas de manera más equitativa. Pero como toda idea socialista, sus medidas provocaron un daño extenso. El Gran Salto Adelante desencadenó una hambruna tan drástica que llevó a la muerte a más de 40 millones de personas. Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos, fue un líder de Camboya del siglo XX, con un régimen despiadado conocido por su brutalidad. Su visión comunista radical llevó a evacuaciones forzadas de ciudades, asesinatos masivos y duros campos de trabajo. Alrededor de 2 millones de camboyanos, casi una cuarta parte de la población, murieron por hambre, trabajos forzados y ejecuciones bajo su mando. Osama Bin Laden fue fundador de la organización terrorista Al-Qaeda. Es famoso por planear los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, resultando en casi 3.000 muertes y marcando un aumento significativo del terrorismo global. La ideología extremista de Bin Laden abogaba por la yihad violenta contra las naciones occidentales y los gobiernos musulmanes seculares. Lideró numerosos ataques mortales en todo el mundo, bajo la idea de luchar contra la supuesta opresión de Estados Unidos a los países musulmanes. Su capacidad para inspirar y coordinar el terrorismo llevó a una extensa cacería internacional que culminó con su muerte en 2011 durante una operación de los Navy SEAL de Estados Unidos en Pakistán. Idi Amin, el dictador militar de Uganda, ni siquiera tuvo que disfrazar de comunismo sus actos tiranos y brutales. Tomó el poder mediante un golpe de estado y estableció un régimen caracterizado por una violencia extrema, abusos a los derechos humanos y una pésima gestión económica. El gobierno de Amin provocó la muerte de 500.000 de ugandeses mediante ejecuciones masivas, persecuciones étnicas y torturas. También era conocido como el carnicero de Uganda. Bernard Madoff, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies, llevó a cabo uno de los fraudes más grandes de la historia, y lo hizo de una manera tan simple que miles de personas nunca sospecharon nada. A través de su empresa, Bernard creó un esquema Ponzi que atrapó a miles de inversores, desde individuos comunes hasta grandes instituciones financieras y organizaciones benéficas. ¿Y cómo logró hacer esto? Pues bien, haciéndoles creer que sus inversiones estaban generando rendimientos espectaculares
dólares, cuando en realidad todo era una gigantesca mentira alimentada por los ahorros de los nuevos inversores. Lo más escalofriante es que este engaño continuó durante décadas, y la verdad solo salió a la luz cuando el mundo estaba al borde del colapso financiero en 2008. El impacto fue mucho más allá de las pérdidas económicas, y fue condenado a 150 años de prisión. Saddam Hussein, presidente más sanguinario de la historia de Irak, fue conocido por su brutal dictadura y agresivas políticas exteriores. Las invasiones de Irán y Kuwait por parte de Hussein llevaron a guerras prolongadas y a la condena global. Su régimen causó la muerte de cientos de miles de iraquíes mediante purgas y limpiezas étnicas. El uso de armas químicas contra civiles de Oriente Medio en Halabia en el 88 sigue siendo una de las peores atrocidades de su régimen. Sin embargo, fue capturado por las fuerzas estadounidenses en 2003 y ejecutado en 2006. Pablo Escobar fue un notorio narcotraficante colombiano y fundador de la mafia de Medellín, que dominó el comercio global de cocaína en los años 80. Conocido por su extrema violencia y crueldad, Escobar organizó bombardeos, asesinatos y secuestros para mantener el control y eliminar rivales y funcionarios gubernamentales. Su reinado incluyó el asesinato de miles de personas, incluyendo jueces, periodistas y oficiales de policía que se le oponían. Lo más curioso es que Pablo fundó también su propia cárcel, a la que llamó la Catedral, por si algún día lo mandaban preso las autoridades. En lugar de ser un lugar común, tenía lujo, un bar, piscina y hasta un campo de fútbol. Y por supuesto, seguía dirigiendo el narcotráfico desde el interior hasta que las autoridades decidieron intervenir. Benito Mussolini fue un dictador fascista de Italia que impuso un régimen totalitario caracterizado por el autoritarismo y ambiciones militaristas. Mussolini buscó restaurar la grandeza imperial de Italia mediante un expansionismo agresivo, incluyendo acciones militares en Etiopía y el apoyo a Franco en la Guerra Civil Española. Su alianza con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial llevó a la derrota de Italia y a su caída. Heinrich Himmler, arquitecto de la organización SS del régimen nazi, fue una de las figuras clave responsables del Holocausto. Fue quien implementó las políticas genocidas de Hitler, supervisando el asesinato sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras personas consideradas indeseables por los nazis. Himmler estableció campos de concentración donde, además de ser exterminados, los prisioneros se enfrentaron a todo tipo de experimentos horribles para el supuesto avance en la medicina. Su fanático apego a la ideología nazi y sus métodos administrativos eficientes permitieron a las SS llevar a cabo la visión de Hitler sobre la pureza racial mediante el genocidio sistemático. Augusto Pinochet, quien tomó el poder en Chile mediante un golpe militar, no solo cambió la historia de su país, sino que dejó una huella imborrable de terror. Durante su régimen, miles de personas desaparecieron sin dejar rastro y las torturas se convirtieron en una práctica común. Pero lo más escalofriante de todo es cómo un hombre, con un solo acto, pudo transformar a Chile en un campo de concentración. Todo mientras impulsaba políticas económicas que reconfiguraron la economía mundial. Y uno de los lugares más notorios donde este horror ocurrió fue Villa Grimaldi, un centro de detención del que pocos logran escapar con vida. Slobodan Milosevic fue presidente de Serbia y Yugoslavia. Desde su ascenso al poder en 1989, utilizó el nacionalismo serbio para desencadenar atrocidades en Croacia, Bosnia y Kosovo. El genocidio en Srebrenica, donde miles de musulmanes fueron asesinados, es solo uno de los horrores que marcó su régimen, ya que lo peor de todo, cuando por fin lo iban a juzgar en un tribunal internacional, desapareció y nunca se le aplicó la justicia. Francisco Franco se convirtió en dictador de España tras su victoria en la Guerra Civil Española. El régimen de Franco se caracterizó por una represión brutal. Estableció un estado totalitario que centralizó el poder, suprimió la autonomía regional e impuso un conservadurismo católico estricto en España. Sus políticas marginaron a las minorías y silenciaron la disidencia, lo que resultó en décadas de represión y estancamiento económico. Ariel Castro, un secuestrador estadounidense, convirtió su casa de Cleveland en una prisión de pesadilla, donde 3 jóvenes fueron mantenidas cautivas, sometidas a torturas físicas, sexuales y psicológicas por más de una década. Y lo más inquietante de todo era que nadie sospechaba nada. A causa de estas torturas, acabó embarazando a una de las víctimas en múltiples ocasiones y provocando abortos mediante hambre y golpizas. Su captura en 2013 llevó a su condenación
condena por múltiples cargos de secuestro, violación y asesinato relacionado con los fetos no nacidos, pero se suicidó en prisión poco después. Jeffrey Dahmer fue un notorio asesino en serie estadounidense que operó principalmente en Milwaukee, Wisconsin, durante la década de los 80. Este asesino cometía regularmente actos de necrofilia, mutilaciones y canibalismo. Atraía a sus víctimas a su apartamento bajo falsos pretextos, para después drogarles antes de cometer sus actos inhumanos. Sus métodos incluían preservar partes de los cuerpos y realizar intentos macabros de crear zombies vivientes mediante lobotomías e inyecciones de ácido, lo que evidenció su depravación y total desprecio por la vida humana. Ted Bundy fue un despiadado asesino en serie estadounidense que asesinó a numerosas mujeres jóvenes en la década de 1970. Era carismático y utilizaba su encanto para atraer a sus víctimas, a menudo fingiendo estar herido o necesitar ayuda. El modus operandi de Bundy incluía agresiones brutales, violación y necrofilia. Sus crímenes abarcaron varios estados y logró evadir la captura en múltiples ocasiones. Se confirma que asesinó a 30 mujeres, aunque confesó 36 asesinatos antes de su ejecución en 1989. Leopoldo II, el rey de Bélgica, no solo gobernó su país, sino que también ejerció un control despiadado sobre el Congo, una vasta región de África que explotó sin piedad durante más de 2 décadas. Lo que ocurrió allí es tan espantoso que parece imposible que fuera permitido. El pueblo congoleño fue sometido a trabajos forzados, mutilaciones y asesinatos masivos, todo con el único propósito de extraer caucho, marfil y otros recursos valiosos. El régimen de Leopoldo dejó un rastro de sufrimiento que acabó con la vida de millones de congoleños, con estimaciones que varían entre 5 y 10 millones. Pero lo peor de todo es que su crueldad no fue descubierta por los líderes europeos hasta mucho después, cuando el daño ya estaba hecho. El Chapo Guzmán es un infame narcotraficante mexicano y líder del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo. Su carrera criminal comenzó en la década de 1980 y ascendió a la prominencia mediante el tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. Guzmán es conocido por sus métodos brutales, incluyendo violencia e intimidación para mantener el control y eliminar a sus rivales. Escapó de prisión 2 veces mediante ingeniosos túneles, reforzando así su reputación de astuto y formidable. Lo volvieron a capturar por tercera vez en 2016 y fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio altamente publicitado, donde fue condenado por múltiples cargos, incluidos tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en el crimen organizado. El rey Herodes el Grande fue un gobernante de Judea bajo la ocupación romana, conocido por sus ambiciosos proyectos de construcción y su reinado complejo y brutal. A pesar de sus logros, Herodes es recordado por su crueldad y paranoia. Ejecutó a varios miembros de su propia familia, incluyendo a su esposa e hijos, por temor a que conspiraran contra él. En la tradición cristiana es más notorio por la masacre de los inocentes, descrita en el Evangelio de Mateo, donde ordenó el asesinato de todos los niños varones en Belén para eliminar al recién nacido Jesús. Aunque la historicidad de este evento es debatida, su reputación de crueldad persiste. Genghis Khan fue el fundador del Imperio Mongol, que se convirtió en el mayor imperio de la historia tras su muerte. Se dice que fecundó a tantas mujeres que a día de hoy casi el 1% de la población desciende de su sangre. Nacido como Temujin, unificó las tribus mongolas y lanzó una serie de campañas militares por Asia y Europa. La fama de Genghis Khan se cimentó en su despiadada estrategia en batalla y en el uso del terror como herramienta de conquista. Sus ejércitos fueron responsables de la muerte de millones, a menudo arrasando ciudades enteras y poblaciones que se resistían. Sin embargo, también fue un líder astuto que adoptó tácticas militares innovadoras, instauró un sistema basado en el mérito y fomentó el comercio y las comunicaciones en su extenso imperio. El rey Juan de Inglaterra fue un monarca cuyo reinado a menudo se asocia con la tiranía y el fracaso. Ascendió al trono en el siglo XII y gobernó hasta su muerte. Juan es conocido por perder importantes territorios en Francia, incluida Normandía, lo que debilitó su autoridad. Impuso altos impuestos a sus súbditos para financiar campañas militares fallidas, causando sufrimiento y resentimiento generalizados. Abusó de su poder al confiscar tierras y propiedades
propiedades de los nobles sin causa justificada, traicionando la confianza de quienes deberían haber sido sus aliados. Su crueldad se extendió a su propia familia con sospechas de que asesinó a su sobrino Arturo para eliminar a un rival. Su conflicto con la iglesia llevó a su excomunión, aislándolo aún más de su pueblo. Incluso después de ser forzado a aceptar la Carta Magna, un documento destinado a limitar sus abusos, intentó anularla, provocando una guerra civil. Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, fue un gobernante del siglo XV de Valaquia, una región de la actual Rumanía. Es conocido por sus brutales métodos de castigo, particularmente el empalamiento, que le valió su macabro apodo. Vlad gobernó durante un periodo de inestabilidad política y guerra constante, particularmente contra el Imperio Otomano. Usó una crueldad extrema para mantener el poder e infundir miedo, empalando a miles de enemigos, criminales y aquellos que sospechaba de deslealtad. Su reinado estuvo marcado por ejecuciones masivas, con aldeas enteras eliminadas de formas horribles. Se estima que mató a unas 100.000 personas. Aunque algunos lo ven como un héroe nacional por defender su tierra de los invasores, su brutalidad excesiva lo ha convertido en una de las figuras más notorias de la historia. El legado de Vlad inspiró al personaje ficticio del conde Drácula, cimentando su reputación como un símbolo del terror. Iván el Tirano IV fue el primer emperador de Rusia y es conocido por su reinado despiadado y tiránico. Ascendió al trono en 1547 y es reconocido por centralizar el poder, expandir el territorio ruso y crear un estado centralizado. Iván estableció la Oprichnina, una fuerza policial secreta que aterrorizó tanto a la nobleza como al pueblo común, llevando a ejecuciones masivas y sembrando el terror. Sus actos brutales incluyen el saqueo de Novgorod, donde miles fueron torturados y asesinados, y el asesinato personal de su propio hijo en un ataque de ira. Su reinado se recuerda por el terror que infligió a su pueblo, ganándose el apodo de El Tirano. A pesar de su crueldad, las acciones de Iván sentaron las bases para el futuro imperio ruso. Muammar Gaddafi fue el líder de Libia tras tomar el poder mediante un golpe de estado. Estableció un régimen que combinaba elementos de socialismo y nacionalismo árabe, gobernando con mano de hierro. Gaddafi promovió su propia versión del socialismo del Libro Verde, que abogaba por una mezcla de democracia directa y socialismo. Su régimen estuvo marcado por graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de disidentes políticos, el encarcelamiento de opositores y actos de terrorismo patrocinados por el Estado, entre ellos el atentado al vuelo 103 de Panam en el 88, que dejó a 270 muertos. Las políticas y el comportamiento errático de Gaddafi, junto con su estilo de vida lujoso, lo convirtieron en una figura controvertida y polarizadora a nivel internacional. Su régimen fue derrocado durante la Guerra Civil Libia en 2011, lo que llevó a su captura y muerte por linchamiento. Su caída marcó un momento significativo en la primavera árabe y dejó a Libia en un estado de caos continuo. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.